Miren, señores, el Ministerio Público Independiente ha hecho una labor de combate a la corrupción que podría calificarse de buena, aunque algunos entendemos que no suficientemente abarcante hasta ahora. No suficientemente abarcante. Una buena parte de la sociedad se siente satisfecha con esto. El PRM se siente satisfecho, por lo menos en la parte de combate a la corrupción que involucra a gente del gobierno pasado. El gobierno, que no es lo mismo que el PRM, se siente satisfecho con el combate a la corrupción implementado por el Ministerio Público. Sin embargo, hay una cosa que no se ve de esta situación y yo quiero intentar ponerla en perspectiva. Los escándalos de corrupción en este gobierno se han multiplicado con el paso del tiempo. Son más frecuentes, más que multiplicado. La palabra apropiada es cada vez se hacen más frecuentes. Y se hacen más frecuentes porque Luis Abinader fortaleció en su gobierno la fiscalización. La fortaleció activando los órganos de controles como contrataciones públicas, que está vigilando intensamente los procesos de contrataciones que se dan en el Estado, y construyó un discurso de apoyo a la fiscalización. Pero además, el gobierno le presta mucha atención a los reportajes de investigación que hacen particularmente Alicia Ortega y Nuria Piera a la corrupción de los políticos o al intento de corrupción de los políticos, como sea. Y en la parte de ética e integridad gubernamental, Luis Abinader puso a una mujer que está comprometida con la transparencia, que ha tenido una práctica de transparente, una práctica de honestidad y que cree en el ejercicio público, en el ejercicio político con contenido ético, como Milagros Ortiz. Estas acciones de Luis Abinader son las que provocan, junto a su vocación por darle respuesta a las ansiedades de las redes, que los hechos de indelicadeza, intentos de corrupción o corrupción plena que se practican o que practican agentes del gobierno tengan mucha visibilidad pública y generen mucha presión al Ministerio Público. Y esto se deriva en el hecho de que el Ministerio Público con mucha frecuencia tiene que abandonar las investigaciones de hechos de corrupción mucho más grandes que se produjeron en el anterior gobierno o en los anteriores gobiernos, para dedicarse a hechos de corrupción mucho más pequeños en este gobierno. Esta es una deriva peligrosa para el gobierno y para el PRM, porque el hecho de que se estén produciendo actos de corrupción, aunque más pequeños, pero con tanta frecuencia en el gobierno, va construyendo la subjetividad social de que este gobierno
es sumamente corrupto. Y como el Ministerio Público le está dedicando más tiempo a esos hechos que a la investigación de los pasados, que son mucho más grandes, va también abonando esa subjetividad social. Y la gente del gobierno no se fijan en esto, pero pronto la gente creerá y se convencerá de que este gobierno es mucho más corrupto que el pasado. Oigan lo que le estoy diciendo, señores. El Ministerio Público se ve abocado por la misma agenda del gobierno a atender los actos de corrupción en este gobierno, que son mucho más pequeños que los gobiernos pasados, antes que los actos de corrupción del pasado. Así, mientras hace meses que el Ministerio Público no produce un sometimiento sobre los graves actos de corrupción de los gobiernos pasados, tiene que ocuparse cada día de un escándalo de corrupción que se ha producido o de una denuncia de corrupción del periodismo de investigación, el llamado periodismo de investigación. Si la cosa sigue así, aquí, dentro de pocos meses, todo el mundo estará convencido de que este gobierno está podrido en corrupción, aunque el Ministerio Público la esté combatiendo. Y no serán pocos los dominicanos de a pie que dirán que este gobierno superará a todos los gobiernos en términos de corrupción. Yo estoy absolutamente convencido de que no es así. Y estoy absolutamente convencido de que Luis Abinader está comprometido con combatir la corrupción. Y estoy absolutamente convencido de que el Ministerio Público quiere combatir la corrupción. Pero si los hechos de corrupción de los gobiernos pasados mantienen el nivel de lentitud para salir del Ministerio Público hacia el espacio puramente judicial, y al Ministerio Público le llegan tantas denuncias de corrupción como se están produciendo ahora, dentro de poco tiempo hasta Luis Abinader se va a avergonzar de su propio gobierno.